Vivencia de los Sacramentos. John Camilo Daza, Universidad Católica de Oriente. Los sacramentos que Jesucristo instituyó conllevan dos realidades, una visible o física y otra invisible o sobrenatural. Es así como estas dos realidades se presentan con el signo y el símbolo sacramental. Los sacramentos son signos, pero la categoría de signo no basta para definirlos. Son signos eficientes o eficaces. Se necesita también, por tanto, la especificación de su causalidad. Tradicionalmente los sacramentos se han definido como signos eficaces de la gracia. Ya Orígenes había afirmado que se habla de un signo cuando a través de lo que se ve se indica otra cosa. Y San Agustín decía que el signo es una realidad que más allá de la imagen de sí mismo que imprimen los sentidos, lleva al conocimiento de otra cosa. También Santo Tomás entiende por signo aquello a través de lo cual se llega a conocer una realidad ulterior. El signo definido de este modo es un instrumento que, por la relación que tiene con otra cosa y por el mero hecho de ser conocido en relación suya, hace presente esa otra cosa a la potencia cognoscitiva. Por eso, tiene que distinguirse esa cosa y en cuanto signo, depender de ella y ser por tanto más imperfecto que ella. Pero, para el que conoce, el signo tiene que ser mejor conocido que la cosa que significa. ¿Para qué tiene que llegar a través del conocimiento del signo al conocimiento de la cosa significada? El símbolo es un lenguaje mucho más cargado de connotaciones. No solo nos informa, sino que nos hace entrar ya en la dinámica propia. Para felicitar a una persona en su cumpleaños o en su aniversario de bodas, podríamos emplear solo palabras, pero normalmente recurrimos a un lenguaje simbólico, regalos, felicitaciones poéticas, un pastel con velas encendidas, una buena comida. El gesto simbólico de dos novios que se entregan el anillo de bodas no solo quiere informar del amor, es un lenguaje que vale por muchos discursos y que seguramente contiene más realidad que las palabras y que la vida misma. Los símbolos litúrgicos no solo informan catequéticamente de lo que quiere representar, sino que tienen un papel mediador, comunicante, unificador, transformador, productor. Las palabras y el gesto de absolución llevan a su realidad el encuentro reconciliador entre Dios y el pecador. El comer y beber de la Eucaristía es el lenguaje simbólico y eficaz de la comunión que Cristo nos hace de su cuerpo y sangre y de la fe con que nosotros la acogemos. El símbolo, precisamente por las dificultades que encuentra el recurso de la noción del signo, es frecuente en la teología actual el recurso al simbolismo para explicar la realidad sacramental. Los teólogos han considerado el simbolismo como una posibilidad de expresar el paso trascendente de lo conocido a lo desconocido. De esta forma, el símbolo sacramental es la representación espiritual del efecto de Dios a través del sacramento del hombre. El rito se refiere a los diferentes componentes y acciones parciales de un ritual. Un rito representa una tradición eclesiástica que indica cómo se deben celebrar los sacramentos. La base de la formación del rito es la creación de formas simbólicas. La función del símbolo en la historia es extraordinaria, porque se encuentra justamente entre el plano material y el espiritual, exhibiendo la relación entre Dios y el alma de su más perfecta obra. El simbolismo, así, facilita la conjunción de distintos mundos, permitiendo la comunicación de los mortales con aquellos que se gozan de la vida eterna. La liturgia de la Iglesia Católica es la acción sagrada por la cual ritualmente se reproduce la obra evangelizadora de Cristo.
la santificación de los hombres y la glorificación de Dios. La Santa Misa es el ritual por excelencia, una sucesión de metáforas, un espacio-tiempo alegórico en el que se renueva el sacrificio de la cruz mediante la consagración del pan y el vino. El rito es una acción sagrada que se ejecuta con exactitud y con una cierta solemnidad. Tal acción va acompañada de determinadas palabras que, de alguna manera, explican el significado de la acción. En esas palabras se contiene el mito que acompaña al rito. Además, el rito se le atribuye a una eficacia prácticamente automática, es decir, el rito produce su efecto por el hecho mismo de ser ejecutado con fidelidad. La acción ritual iría acompañada casi siempre de las palabras adecuadas, cuya finalidad sería a la vez invocar a una potencia superior y explicar el significado de la acción. La metáfora consiste concisa y llanamente en la sustitución de una palabra por otra. Tanto en la metáfora como en el símbolo existe una determinada semejanza entre la frase en su sentido literal y la frase según el sentido nuevo que adquiere en virtud de la creación o la innovación semántica que caracteriza la metáfora. Lo que el símbolo añade a ella, es decir, se trata de precisar qué es lo que hay en el símbolo. Ante todo, es importante advertir que en el símbolo hay algo que es común con la metáfora. Se trata de la semejanza. Ex opere operato. Las fórmulas ex opere operato o ex opere operantis sirvieron inicialmente para indicar en la crucifixión de Jesús el valor salvífico objetivo y la acción subjetiva de los verdugos. Luego pasaron a la teología de los sacramentos para señalar su eficacia. Ex opere operato indica el modo objetivo de obrar de los sacramentos. Infunden la gracia en el sujeto, en virtud de la acción sacramental cumplida debidamente, en virtud y por autorización divina. Por eso, la validez del sacramento no puede hacerse depender de la fe o de la santidad del ministro o del sujeto. Los sacramentos son eficaces por el hecho mismo de poner obviamente el sacramento. Lo que pretende es resaltar la calidad salvífica exclusiva de Dios. Se necesita ciertamente la respuesta de la fe dada por el sujeto, pero ésta ocupa un segundo plano respecto a la acción de Dios. Se tiene que tener en cuenta que en los sacramentos es Cristo quien siempre actúa por medio de la Iglesia. Segundo, los sacramentos no son magia, son el poder activo de Cristo y el Espíritu Santo obrando en la Iglesia. La gracia es conferida en los sacramentos, por lo que se perciben frutos y beneficios. Tercero, siendo Cristo el agente principal de los sacramentos, un sacramento no puede dejar de comunicar la gracia prometida por Cristo siempre que se administre válidamente. Cuarto, el sacramento no es solo una señal de que la gracia ha sido conferida, más bien, la misma administración del rito sacramental confiere la gracia. Quinto, el sacramento no solo es un despertar de la gracia que ya está en la persona, ni es una mera preparación para recibir la gracia, más bien el sacramento confiere la gracia. Sexto, la comunicación de la gracia no depende de la santidad ni de los méritos del ministro. La gracia es conferida en el sacramento que se celebra con validez, aunque el sacerdote esté en pecado mortal. Séptimo, quien recibe el sacramento recibe las gracias del mismo mientras no ponga obstáculos a ellas. Cuanto más dispuestas, más frutos producirán las gracias. Octavo, los ritos o rituales de la Iglesia deben ser acatados como ella le exige. Una mirada sacramental. Los sacramentos son 7. El primer sacramento es el bautismo.
en la materia de agua natural que se derrama 3 veces sobre la cabeza del bautizado, con la fórmula que dice el sacerdote: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene los efectos de conferir la gracia santificante, quita el pecado original o cualquier otro pecado que tuviere, hace a la persona hijo de Dios y le incorpora a la iglesia. Segundo sacramento es la Eucaristía. En la materia de pan ácimo de trigo, vino puro mezclado con agua, con la fórmula: tomad y comed todos de él, porque eso es mi cuerpo. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Tiene los efectos de perpetua el sacrificio del Calvario, da a Cristo como alimento del alma, hace presente a Cristo entre los hombres, significa y realiza la unidad del pueblo de Dios, es prenda de la eterna salvación. Tercer sacramento es la penitencia. En la forma o en la materia de los actos del penitente: contrición, confesión y satisfacción. Con la fórmula del sacerdote: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Con los efectos que perdona los pecados, devuelve o aumenta la gracia, da fuerzas para no pecar más y reconcilia con la iglesia. El cuarto sacramento es la confirmación. En la forma del Santo Crisma, que es una mezcla de óleo y bálsamo, se unge en la frente con imposición de manos. Con la fórmula del sacerdote, recibe por esa señal el don del Espíritu Santo, y tiene los efectos de dar la plenitud del Espíritu Santo, vincula de modo perfecto a la iglesia y fortalece en la fe, imprime carácter. Quinto sacramento es la unción de enfermos. En la forma de óleo de enfermos bendecido el jueves santo, o si no lo hay, cualquier aceite vegetal que bendice el sacerdote en el momento. Son 3 unciones: frente y manos. Con la fórmula: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Con los efectos de que aumenta la gracia, si es necesario borra los pecados y sus reliquias, da fuerzas para sobrellevar la enfermedad, devuelve la salud del cuerpo si conviene para la salvación. Sexto sacramento, orden sacerdotal. En la forma de la imposición de manos, con la fórmula que dice: la oración consacratoria prescrita en los libros litúrgicos por cada una de las órdenes, con los efectos de que constituye ministros sagrados, da gracia para cumplir las funciones sagradas, incorpora la jerarquía de la Iglesia e imprime carácter. Séptimo sacramento, el matrimonio. Con la forma de la entrega de los cuerpos de los contrayentes en cuanto son aptos para engendrar, con la fórmula de la mutua aceptación de la entrega manifestada externamente de palabra, con los efectos que establece un vínculo indisoluble, vitalicio y exclusivo, da gracia para vivir santamente la vida matrimonial y para educar a los hijos.